detener en esta segunda parte de estas charlas de hoy en Fray Bartolomé de las Casas. El título de la conferencia que me lo brindó Almarza, pues no solamente es muy adecuado, lo que no sé es si yo voy a ser capaz de, en lo que yo conozco, la vida y el pensamiento de Bartolomé de las Casas, encontrar adecuadamente las actitudes evangélicas en este dominico, en este sevillano del siglo XVI, y ver si realmente es un modelo ante la justicia y ante los derechos humanos. ¿Quién me iba a decir a mí que hace la friolera de 30 años escribí yo, de esas cosas que uno hace de vez en cuando en la vida, este librito que forma parte, es el número 41, de una colección que hizo la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que se llama así, Biblioteca de Cultura Andaluza, y lo que yo escribí, Bartolomé de las Casas en defensa de los indios. Bien, y allí yo ya decía, estas dos, que no son mías, allí yo escribí estas dos afirmaciones. La primera, Bartolomé de las Casas es un tenaz campeón de los derechos del hombre y de la fraternidad de todos los seres humanos. Es un poco como el resumen yo diría, de uno de sus mejores biógrafos, el catedrático de Historia de las Instituciones Canónicas Indianas de la Universidad de Sevilla, don Manuel Jiménez Fernández, y que recoge muy bien, yo diría, lo que Bartolomé de las Casas va a aportar en esta línea, en este campo de los derechos humanos y la defensa de la justicia. Sin embargo, junto a esto, ven también ahí otra afirmación, en este caso es de otros tipos de biógrafos y de Bartolomé de las Casas, Menéndez Pidal, tan controvertida esa biografía, donde dice que Bartolomé de las Casas fue un hombre apasionado, iracundo, indiscreto, desasosegado, colérico, y yo creo que decía aquí algunas cosas más. Bien, entonces yo me pregunto, ¿Las Casas es un hombre de actitud evangélica y modelo ante la justicia y los derechos humanos? Yo diría que indiscutiblemente estamos ante un personaje que sigue perennemente o permanentemente presente en el pensamiento, en la acción pastoral, como vamos, me alegro que la mayoría de las personas que en esta tarde estamos aquí, a muchos conozco, los que son de Sevilla, algunos más de fuera, pues de alguna manera no solamente nos preocupan estos temas de la defensa, ya en este caso no solamente de los indios, sino la defensa de las personas, sino también en qué medida podemos aprender, porque la historia es para aprender, evidentemente, y no repetir los errores, ha dicho alguien de una manera siempre reiterada sobre el valor o el papel o la finalidad de la historia, sino para ver en qué medida este hombre, este dominico, este sevillano, nos puede seguir siendo útil a nosotros, a ustedes que están, diríamos, en esas tareas, a pie de obra, en tantos y tantos campos tan complicados, tan difíciles, de tanto compromiso, y que los que estamos un poco en una cierta retaguardia, vamos a llamarle de estudio, por decir algo, pues yo sinceramente les admiro mucho. Entonces, en una primera parte, de una forma breve y rápida, vamos a recorrer, no digo la vida ni la obra de Fray Bartolomé de las Casas, estaríamos aquí varios días, no tenemos nada más que unos 40 minutos. Algunos datos de la vida de Bartolomé de las Casas. El primero, decir que Bartolomé de las Casas estuvo, diríamos, un poco marcado
como estamos marcados todos por las experiencias y las vivencias de nuestras familias. Su padre y 2 tíos carnales embarcan con Cristóbal Colón en el segundo viaje a Indias. Cuando vuelven, Bartolomé tenía unos 9 años, más o menos. Ustedes saben que en esas fechas, en esos tiempos, la historia hay que leerla en ese sentido cronológico, cum mihi salis, con una cierta consideración. Y le quedó impresionado, evidentemente, la imagen, no solamente el padre partiendo para las Indias, sino a la vuelta, cuando, entre otras cosas, pues traen cosas de allí, y entre ellos, fíjense qué cosas ahora nos podrían a nosotros asustar. El padre le trajo un indio, se lo regaló a su hijo como amigo, como compañero, pues lo quiso entrañablemente, de tal manera que cuando él tuvo que marchar para las Indias, Bartolomé lloró amargamente esa pérdida de su amigo. Y se lo había traído como un esclavo, no como un amigo, no como un compañero, como un esclavo. Bien, Bartolomé de las Casas marcha también a las Indias relativamente joven, con 18 años, a la Española, la actual República Dominicana. Y allí, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo que hacía su padre y hacía sus tíos, lo que llamamos una encomienda, recibe una encomienda o encomendero de indios. ¿Qué es eso de las encomiendas? Ustedes han oído hablar, y yo también tantas veces. Pues era el régimen, diríamos, administrativo, según el cual a los españoles, no a todos, a algunos españoles, les encomendaban, de ahí el nombre de la encomienda, no solamente una región, unas tierras para cultivar, sino también a las personas que vivían en esas tierras, por tanto a los indios, a los cuales tenían como primera obligación instruirlos en la fe, evangelizarlos. Y luego, evidentemente, pues todo un proceso de educación y a contraprestación que tenían que hacer ellos. Pues indiscutiblemente pues, estaban al servicio como trabajadores de sus señores encomenderos. Y así va a transcurrir los primeros años de la vida de Bartolomé de las Casas, hasta que relativamente pronto, llevaba unos 9, quizá 10 años en las Indias, llegan los dominicos en el año 1510. Padre Nicasio hizo al comienzo una alusión a esa llegada de los dominicos y al famoso sermón del 4º domingo de Adviento de 1511, habían llegado en el 10. Hombres pertrechados no solamente de una buena preparación intelectual, sino lo que pudiéramos llamar de una vida religiosa reformada. Pertenecían a un momento de la orden de la Reforma. ¿Y qué es lo que hacen estos hombres? Cuando llegan, se dan cuenta y ven lo que está pasando en las Indias, lo que Bartolomé de las Casas también hacía. Él ya no estaba, en este momento no estaba en la Española. Habían dado un repartimiento de Indias en Cuba. Quiero agradecer a Néstor, que está ahí con el ordenador. Esto es un paréntesis que siempre viene bien, Néstor, porque yo traía esta mañana, serían las 12 de la mañana, casi la 1, traía en 2 o 3 folios un esquema hecho a Word, que es lo que uno sabe y poco más, y entonces dice, hombre, Padre Lario, ¿vas a presentar esto? Digo, ¿y qué hago? Y rapidísimo, yo no sé, esto no sé si es por joven o por cubano o por las dos cosas, lo plantó todo en una cosa que se llama ahí, como hemos dicho, PowerPoint. Bueno, esta humildad es para resaltar a Néstor, que lo hizo rápido, y le ayudó a alguien también, a alguno de los novicios más, así que muchas gracias, Néstor, y además... Bien, entonces en ese momento las Casas, en 1511, no está en la Española, está en Cuba, pero hasta allí
ha llegado el eco del sermón. No sé cómo, pero llegó el eco del sermón. No me resisto a leer, vamos a ver si lo encuentro, que debe estar por aquí. El texto clásico del sermón que lo pronuncia, lo predica Antón Montesinos, pero bien conocemos que era, diríamos, tarea de la comunidad. Todos están escuchando en la iglesia, por llamarle de alguna manera, que allí tenían los dominicos, en ese momento, en 1511, están encomenderos, gente de la tropa, etc. Todos, suelta este hombre, estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas gentes inocentes. Denuncia dura, fuerte. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin dadles, dice el texto, sin darles de comer, ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de que los doctrine y conozcan a su Dios y Criador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y los domingos? Porque esta era la justificación de la presencia de la corona en América, como conocen ustedes muy bien, era gracias a las bulas del Papa Alejandro VI, en el cual concede a la corona española el que ocupen aquellas tierras siempre y cuando se comprometan a una evangelización, vamos a llamarlo así con este término más actual. Entonces era la proclamación de la fe, las doctrinas, etc. Estos no son hombres, no tienen ánimas racionales, no sois obligados a amarlos como a vosotros mismos. ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? Bien, pues esto tuvo que ser un revulsivo, no solamente en Bartolomé de las Casas, en mucha más gente. El hecho es que en él lo fue. Y lo va a ser de una manera, diríamos, radical, tremenda. Él había, el eco del sermón, había padecido, entre comillas, pues ya un primer efecto, y es que un dominico en Cuba fue a confesarse. Bartolomé de las Casas en este momento es un clérigo, posiblemente sacerdote ya, ciertamente consagrado, y un dominico le ha negado la absolución sacramental. Esto debió chocarle tanto a él, la experiencia de lo que él estaba viviendo, de lo que habría visto en la Española, lo que tal vez estaba él viviendo en Cuba, y va a tener lugar lo que él llama su segunda conversión. No estamos ante una conversión de alguien que no es creyente y pasa a la fe. Bartolomé de las Casas era sacerdote posiblemente ya en ese momento. Se trata de una conversión que en su caso no va a consistir en pasar de la incredulidad a la fe, de la impiedad a las prácticas o a la práctica religiosa, sino en una toma de conciencia de sus deberes cristianos, en la decisión de poner en práctica la renuncia a los repartimientos y a las encomiendas de las que él disfrutaba como patrón, y denunciar las injusticias que se estaban cometiendo con los indios y, sobre todo, recordar la obligación de restituirles lo robado. Esto lo vive él primero personalmente, lo interioriza, lo hace suyo, pero inmediatamente va a comenzar, diríamos, a propagarlo. Con el propósito, en este caso vamos a decir que firme,
que le va a ocupar toda la vida, de poner fin a aquella situación insostenible y sin tener todavía un plan previamente elaborado, vuelve para la península, acompañado precisamente de Antón de Montesinos, el predicador. Cruza el Atlántico, cosa que va a hacer reiteradas veces, creo que hasta 8, y pone lo que pudiéramos llamar, una expresión así popular, en solfa. Es la primera crisis fuerte a la conquista. En esta etapa de clérigo converso, encontramos ya en las casas lo que pudiéramos llamar la idea central, la intuición místico-política de que deja en las Indias, cada vez que viene, a Jesucristo, son palabras suyas que luego escribe más tarde, en el año 1531, en una carta famosísima al Consejo de Indias, que deja a Jesucristo nuestro Señor en las Indias, azotándolo, afligiéndolo y abofeteándolo y crucificándolo no una, sino millares de veces. Ya nos podemos hacer idea nosotros, lo que luego va a tener 2 obras especialmente, donde todo esto lo va a pintar y a dibujar y a describir con una crudeza tremenda en la historia de las Indias y en la brevísima relación de la destrucción. Bien, las Casas desarrolla a partir de ahora una actividad grande para liberar y rescatar a los indios de la mano de los opresores, que son los españoles, y para convencer a la corona de la posibilidad y de la necesidad de una evangelización pacífica y no a través, evidentemente, de las armas como hasta ese momento se estaba realizando. Él lo va a intentar en 2 o 3 sitios distintos, el más famoso, la Vera Paz. La Vera Paz era una región, en este caso no era ni de la Española ni de Cuba, actual Guatemala, que su nombre era la Tierra de Fuego, Tierra de Guerra, porque no habían sido capaces ni de entrar aún los españoles allí. Y él va a tener la osadía, un poco más tarde evidentemente, voy a ir saltando episodios, pero en fin, estamos haciendo un rápido recorrido por la vida de las Casas para luego fijarnos en las ideas principales que yo esta tarde os quisiera ofrecer aquí. Y en esa tierra de fuego y tierra de guerra, que entra de una manera pacífica, es decir, no con armas, acompañado ya en su momento de los dominicos, pues no solamente va a tener un gran fracaso, como lo había tenido antes en Cumaná y en otros muchos momentos, pero sí se da cuenta que su vida, a partir de ese momento, va a ser fundamentalmente para eso. Y en esa carta al Consejo de Indias de 1531, en una edad relativamente ya madura, no es en este momento en que estamos ahora recordando, esta idea o esta intuición místico-política de la defensa de los indios es absolutamente capital, de tal manera que toma ya una opción consciente y expresa por los indios como los más pobres, miserables y oprimidos hombres de su tiempo, que aunque no estén bautizados, pertenecen también al cuerpo de la Iglesia. Las Casas mira la realidad colonial de una manera fuerte, diríamos, con sus ojos, porque es también la perspectiva de la mirada de Dios. Y hace una división entre los hombres que tienen compasión, se acaban de hablar de ella, y misericordia, y los que no tienen ni compasión ni misericordia. Actúa él siempre movido por la compasión con las víctimas y los verdugos, a quienes intenta anunciar proféticamente la buena noticia de Dios como Padre de las misericordias.
Hay otro punto sobre el ideario lascasiano. Hemos hecho una escala de algunos de sus textos. ¿Cuáles serían las 3 ideas fundamentales que Bartolomé de las Casas escribe a lo largo de su vida en relación al tema de los derechos humanos? En primer lugar, Las Casas dice que todas las naciones son hombres, los indios también lo son y están dotados, además, dirá, de gran excelencia. En segundo lugar, les corresponden todos los derechos inherentes a la persona humana. Y en tercer lugar, los derechos, según el término de la época, que la corona de España tenía sobre las Indias no son otros que los derivados de la misión evangelizadora encomendada por el Papa a la corona. Y la evangelización tiene que llevarse a cabo mediante la persuasión y de una forma pacífica. Bien, pues entré sacando de toda su obra, cosa que no es fácil ni mucho menos, lo que pudiéramos llamar una selección, un elenco de los derechos de los indios. Recordamos esto. Primero, todos los hombres, y evidentemente los indios también, porque él lo tuvo siempre claro, como lo habían tenido claro la mayoría de los españoles y evidentemente el famoso Sermón de Montesinos. Todos los hombres son libres desde el principio, por derecho natural. La libertad es algo inherente a la persona humana. El hombre es libre en la medida en que es dueño de sí mismo, dispone de sí mismo y de sus cosas según su propia libertad. Esa es, o su propia voluntad, esa es la razón o la condición o la definición de hombre libre. Por tanto, la esclavitud, que allí la están padeciendo, es un fenómeno no natural, accidental, extrínseco, traído. No obedece a causas naturales, sino a causas inventadas por los hombres. Nadie puede ser sometido a tratamientos humanos. Nadie puede ser coaccionado a recibir una religión determinada, la católica, la cristiana, ni puede ser privado de su libertad y de sus bienes por tener una religión o una cultura diferente. A mí me parece que son tan lúcidas, tan clarividentes estas palabras, no son textuales de Las Casas, pero las encuentran ustedes en todas sus obras. Toda persona es titular de propiedad privada, si bien al principio todas las cosas eran comunes, por conveniencias humanas. Los hombres adquirieron derechos de apropiarse las cosas mediante su ocupación. Los reyes y los señores de la tierra son señores de sus reinos o de sus dominios en cuanto a la jurisdicción, el rey, protección y defensa, pero no en cuanto a la propiedad que es de los particulares, es decir, las Indias eran de los indios y no se podía llegar allí repartiendo, haciendo un repartimiento, esto para ti y esto para mí. Todo hombre tiene derecho a vivir en sociedad y a elegir el régimen político que desee, con libertad para nombrar a sus gobernantes. La elección de los gobernantes, no me resisto a dejar de leer esta parte, la elección de los gobernantes pertenece a los mismos pueblos que han de ser gobernados, sometiéndose ellos al elegido por su propio consentimiento. Termino esta parte. La libertad en el hombre y para el hombre vale más que todas las riquezas. El gobernante que actúa contra la libertad de un pueblo o de unos hombres obra en contra de la justicia. El rey, el soberano o sus representantes en aquellas tierras solo pueden gobernar conforme a las leyes y estas son para el bienestar de los ciudadanos, no para perjuicio de ellos y ganancia de los otros. Toda actitud de coacción o de miedo sobre los súbditos quebranta los derechos humanos. Bien, y vamos al final. Después que ha dicho, hemos visto antes a los obispos, en otra obra, una de las
obras más, diríamos, no solamente hermosas, sino también, yo diría, de más espíritu cristiano de toda la gran obra de las casas. Ustedes saben, esto no es propaganda porque no vamos a vender ahora ninguna, pero que en esta casa gracias a una fundación que aquí se hizo en su tiempo, allá por 1992, se ha hecho la primera edición crítica de la obra completa de Bartolomé de las Casas. Son 14 volúmenes, las tienen ustedes en Alianza Editorial publicada. La dirigió un catedrático de Historia de la Iglesia y de Instituciones Canónicas Indianas, que vino aquí un día a la casa, que yo lo invité, era alumno suyo en la universidad, a que comiera, y había lentejas y le gustaron tanto que a los pocos días me dijo: Larios, ¿yo puedo venir a vivir con ustedes? Como buenos dominicos tuvimos que someter aquello a votación. Hubo quienes no querían, porque era sacerdote de la diócesis de Valladolid, había sido también castrense. Seguro que las personas que hay aquí en Sevilla recuerdan a don Paulino Castañeda, que era todo un caballero y que vivió aquí con nosotros nada más que 20 años. Bien, pues en gran medida, gracias a él y al trabajo de todos los que colaboramos, pues está esa edición crítica de las casas, que parece que, entre otras cosas, no es que sea la finalidad primera, pero parece que, entre otras cosas, va a servir para que esa leyenda negra en contra de la figura de las casas desaparezca ya algún día. Y, en segundo lugar, si es que el Padre Vito es el encargado de hacer santos a los dominicos, le da el Señor fuerzas y benevolencia, lo puede conseguir. Lo va a tener difícil porque ha coincidido que dos frailes de esta casa que estuvieron nombrados y estuvieron trabajando para el proceso de Bartolomé de las Casas, pues murieron relativamente jóvenes. El padre Herminio de Paz, que era provincial, que fue el último que se ocupó de eso aquí en esta casa, y el padre Fernando Aporta, que aportaron muchísimo a todo este tema. Bueno, un buen día, el padre provincial, no sé quién era en ese momento, le ofrece a don Paulino que se haga él, que se encargue. Ya había aparecido, el padre Uña creo que fue, ya había aparecido los 14 volúmenes, todos nos habíamos felicitado por ello, y le dice: Paulino, tú podrías encargarte del proceso de beatificación. Dice: no, que los dos que había las han palmado. Dice: no, ni muchísimo menos. Y me insinuaron a ver si yo ni estoy preparado ni sé de eso. Y entonces ahí ha recaído en el padre Vito Tomás Gómez, que es un magnífico historiador, compañero mío en Valencia y compañero en Roma, y que pues ahí el hombre sigue trabajando. Bien, algunas pautas entresacadas del libro de Único, Vocación y Modo, que me parece que las habíamos puesto ahí, y que esto nos puede venir muy bien a todos nosotros. Lo de los obispos lo dejamos para los obispos. Las diatribas a los soberanos de aquella época, a los actuales nuestras, no es ahora el momento, por lo menos en este final de mi exposición, pero sí les voy a recordar unas pautas que creo que nos pueden venir bien a todos en nuestro quehacer diario. Dice Las Casas, en el de Único, Vocación y Modo, que tiene que haber 5 condiciones con que se debe predicar la palabra de Dios, y todos somos predicadores de la palabra de Dios. La primera es que los oyentes, sobre todo los infieles, hoy diríamos alejados, todo este mundo nuestro, comprendan que los predicadores de la fe no tienen ninguna intención de adquirir dominio sobre ellos con la predicación. Muy importante. En el momento que queremos apropiarnos del corazón de alguien, las cosas no nos van bien. Segundo, que los oyentes, sobre todo los infieles, entiendan que no los mueve a predicar la ambición de tener. Tercera, que los predicadores se comporten de tal manera, dulces, humildes, afables, apacibles, benévolos al hablar y conversar con sus oyentes, sobre todo con los infieles, los alejados, vamos a decir, que éstos quieran oírlo gustosamente y tengan su doctrina en la mayor reverencia. Pero si va uno con otras actitudes, no sé qué
podemos conseguir. Cuarta condición es el amor de caridad, con que Pablo acogía a todos los hombres del mundo para que se salvaran. Y hermanas, gemelas, gemelísimas de la caridad son la mansedumbre, la paciencia y la benignidad. Por último, me alegro que las tengan ahí, la quinta parte de la forma de predicar el Evangelio, a saber, una vida ejemplar, resplandeciente con obras de virtud y sin ofensas a nadie, que sea en la medida de lo posible y en lo humano totalmente irreprensible por todos los cuatro costados. Concluyendo, como en el siglo XVI muchos hombres y muchas mujeres de nuestro mundo, como brevemente hemos visto esta tarde, supongo que estos días y con vuestras experiencias y vuestras aportaciones esto se va a enriquecer muchísimo más desde el punto de vista de la práctica, como en el siglo XVI muchos hombres y muchas mujeres de nuestro mundo siguen sumidos en la peor de las miserias. Hay que amparar a estas miserias, a estas míseras gentes, y estorbar que no pereciesen. Fue una de las finalidades, de las metas que siempre se propuso Bartolomé. La defensa de los derechos de los indios a sus tierras y a sus bienes trajo para Bartolomé muchos disgustos, persecuciones, tuvo que dejar la diócesis. Amenazado de muerte por los encomenderos de Chiapas, tuvo que abandonar su diócesis antes de cumplir un año de servicio pastoral. ¿Cómo vencer hoy la tentación de explotar a los pobres y despreciar a los migrantes? Esto es una pregunta que yo no sé responder. Hoy también se siguen dando situaciones de explotación inhumana, no pocas, de egoísmos, de búsquedas apasionadas del oro, del poder, del tener. Caín sigue intentando deshacerse de su propio hermano, y esto sucede en distintos niveles. Entre los individuos, entre las grandes organizaciones mundiales, en las estructuras del poder económico y político que se sustentan en redes internacionales difíciles de identificar y de combatir, y que yo desde luego no tengo la vara en absoluto de cómo hacer frente a ello. No podemos permanecer, eso sí, indiferentes ante el sufrimiento y la explotación de tantos hombres. Pues yo, sabiendo que esta tarde hay aquí muchas personas, muchísimas de las que hay aquí, que se dedican no sois indiferentes ni al sufrimiento ni a la explotación de tantos hombres, no solamente les felicito, sino les digo lo que decía Bartolomé de las Casas. ¿Quién podía sufrir que tuviese corazón de carne y entrañas de hombre a ver tanta inhumana crueldad? ¿Qué memoria debía entonces de haber de aquel precepto de caridad: amarás a tu prójimo como a ti mismo, en aquellos que tan olvidados de ser cristianos y aún de ser hombres, así trataban en aquellos hombres la humanidad de las Indias? Dice Bartolomé en su historia. Y termino con algo que anuncié hace un ratillo y no quiero que se olvide. Bartolomé de las Casas se tiene que venir porque está materialmente perseguido. Aún así le dio tiempo a ir a lo que pudiéramos llamar concilio, conferencia episcopal de los obispos de México. 1547, año en que definitivamente regresa a la península, a Madrid, y va a terminar aquí. Y los mismos obispos y el virrey temían por Bartolomé de las Casas, que lo iban a encontrar en nada menos que en México, en la capital, decimos hoy, ¿verdad? No solamente no le pasó nada, sino que dice Antonio de Remesal, que no es propiamente biógrafo, pero trae este detalle y yo voy a terminar con ello porque me parece bonito y hermoso. Dice que no solamente no le pasó nada, sino que los indios, cuando
cuando iba pasando, se oyó que gritaban en español: ahí va el santo obispo, padre de los indios, Bartolomé de las Casas. ¿Qué nos queda de Bartolomé de las Casas en este ya tan lejano año, a los años que él vivió? Pues una magnífica, no biógrafa, pero sí conocedora del pensamiento de las Casas, sobre todo lo que yo diría el espíritu de las Casas. La norteamericana Helen Rand Parrish dice lo siguiente: la Iglesia se puede sentir orgullosa por la labor de las Casas, y las Casas es también una gloria para esta nación nuestra. Digo yo, no dice ella. La historia nos cuenta 1000 conquistas y 1000 guerras, todas atroces, porque además él escribió mucho de ello. Pero solo esta nación, solo España, produjo un hombre de gran estatura, líder del movimiento reformador de clérigos y laicos, que abogó por los vencidos de la conquista misma. Cuando él asistió a la reunión plenaria de México de 1546-47, las autoridades civiles temían, pero lo que se oyó de aquel hombre, por tanto, es, diríamos, como que resumen de algún modo lo que yo he querido decir esta tarde: allí va el santo obispo y padre de los indios. Muchas gracias.